lejos, ¿así te acercan en esa posición siempre? No, vamos a acercar, así. Porque luego la cámara batalla para el enfoque. Sí, aquí. Cuando me digas. Ya. Voy a contar hasta 3 y automáticamente en la mente es un 2, ¿ok? 5, 4, 3, 2. ¿Te acuerdas de esa? Rock clásico. ¿Qué? Rock clásico. Clásico. Hay una canción de rock clásico que me encanta. Eso es de los 60s. Popotitos. Mi amor entero es de mi novia Popotitos. Sus piernas son como un par de carricitos. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Y Popotitos no es un primor, pero bailas que da pavor. Yo a mi Popotitos, yo le di mi amor. Fíjate, esa canción, obviamente, cuando yo empecé la música hace ya bastantes ayeres, mi padre, don Antonio Castañeda y de Luna, Jorge Antonio, que justamente esta semana cumple un año de haber fallecido, eran las canciones que yo escuchaba, Moisés. Y pues bueno, con eso empecé a tocar rock clásico de los 60s junto con mi banda de aquel entonces, Los Pilotos, después Muñeco de Trapo. Buenas tardes, amigas y amigos de Contacto Emocional. Soy Jorge Castañeda y ustedes se preguntarán de qué vamos a hablar el día de hoy. Pues vamos a reflexionar sobre la vida y la muerte. Y dirán, bueno, si este cuate, ¿por qué si va a hablar de la muerte? ¿Por qué empieza cantando? ¿Por qué empieza aparentemente alegre? Pues porque la muerte es un hecho de vida. Creo que hablar de la muerte se vuelve una situación fundamental, se vuelve una necesidad para justamente comprender el valor real que tiene la vida. Tendríamos, creo yo, que aprender a hablar de la muerte desde que estamos en la escuela primaria. Tendrían que nuestros maestros platicarnos de la muerte. Tendrían que enseñarnos que la muerte es justamente un hecho de vida, un hecho sí que es doloroso. Y que de alguna manera pues vamos algún día todos a caminar por ese camino oscuro, donde tal vez algunos soñamos con ver la luz, con llegar al cielo, con llegar a otro lugar, a otra dimensión. Pero la verdad es que no sabemos hacia dónde vamos a ir cuando morimos. Nadie sabe, porque nadie de los que estamos vivos conoce la muerte. Y obviamente pues los que se van, pues se van y no sabemos en dónde están, pero tenemos esa sensación, ese deseo de que estén en algún mejor lugar, mientras los que nos quedamos aquí en este plano terrenal, obviamente pues los lloramos, nos duele su partida, lo recordamos. Y me acuerdo de aquella frase que decía el doctor Jarquín en algún momento que platicamos acerca de la muerte, que decía, el muerto no está muerto, solo está desterrado. Creo que es de Gabriel Marcel, si mal no recuerdo. O aquella que decía, mientras tú vivas en mi corazón, no morirás. ¿Sí? Los muertos de alguna manera siguen vivos en nuestra memoria, en nuestros pensamientos, en nuestra experiencia, y nos dejan un legado muy importante. Recuerdo a mi abuelo que decía, él se llamaba Francisco, yo me llamo Jorge Francisco, decía, Pancho que nace tarugo a los 8 días se muere. Fue una de las herencias que me dejó mi querido abuelo Francisco Castañeda Peralta. Y bueno, pues estamos justamente reflexionando, o vamos a empezar a reflexionar sobre la vida y la muerte. La 4, Moisés, la 4. La vida y la muerte, que son de alguna manera interdependientes. A veces tenemos una tendencia
evadir el tema de la muerte como si fuera algo que no existe o que queremos negar, pero la muerte y la vida existen de forma simultánea. Existen de forma siempre simultánea, pero no consecutiva. Desde primero están ahí las dos. Están ahí las dos, y la muerte, como dice la frase de Irving Yalom, dice, la vida y la muerte son interdependientes, existen de forma simultánea y no consecutiva. La muerte late bajo la membrana de la vida y ejerce una enorme influencia sobre la experiencia y la conducta. El hecho de saber que vamos a morir, el hecho de saber que somos finitos, pues de alguna manera todavía pues nos nutre, nos conforma como seres humanos. Y es importante saber que la muerte no es lo contrario a la vida. La muerte es un hecho de la vida, es parte de la vida, y la muerte es realmente lo opuesto al nacimiento. Es decir, nacemos, vivimos y llega un punto en el que morimos. Algunas reflexiones que tenemos que hacer, que me parece fundamental iniciar con esto para ir entrando en calor, es primeramente pues que no puede morir quien no está vivo. No solamente morimos los vivos, y esto pareciera una obviedad, pero es importante recordar que para morir tenemos que estar vivos. Y esto lo digo ¿por qué? Porque si estoy vivo, entonces ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer con esta vida que en este momento tengo en mis manos y que estoy viviendo? También es muy importante hablar de que la muerte no es solamente un tema que corresponda a los moribundos, es decir, las personas que ya están de alguna manera a punto de morir, en el lecho de muerte o en el camino a la muerte debido a una enfermedad o alguna situación en particular. Y también es importante saber que estamos muriendo desde que nacemos. Desde el momento mismo en que hemos nacido, estamos muriendo. De hecho, las células que integran, conforman nuestro cuerpo, el cuerpo en el cual habitamos, pues nacen, mueren y estamos renovando constantemente células, ¿sí? Hasta un punto en que esa renovación celular comienza a ser cada vez más lenta y por eso comenzamos a envejecer, pero siempre morimos un poco. Es importante saber también que hablar de la muerte es hablar de la vida misma. Cuando hablamos de la muerte estamos hablando de algo que sucede en nuestra vida. Y también saber que la vida sin la muerte perdería su intensidad y se empobrecería. ¿Qué sería de nosotros si fuéramos inmortales? ¿Cómo vivirías tú, Moisés, tu vida si fueras inmortal, si supieras que nunca te vas a morir? ¿Perderías la motivación? ¿Perderías el deseo de vivir? ¿Sería la vida tal vez rutinaria? Viviría la vida sin preocupaciones. Sin preocupaciones. A darle. Soy inmortal. Yo me aburriría, ¿eh? Sería una vida irresponsable. Una vida bastante irresponsable, tal vez carente de sentido, sabiendo que no puedo morir. Entonces, pues el hecho de saber que vamos a morir nos da justamente sentido a nuestra vida, ¿no? Dice Irving Yalom, este psicólogo, este psicoterapeuta norteamericano, tiene una idea muy fantástica que dice: aunque el hecho físico de la muerte destruye al hombre, la idea misma de la muerte sirve para salvarlo. Saber que vamos a morir nos salva. ¿Nos salva de qué? Justamente de esa vida que pudiera ser irresponsable, pudiera ser tal vez sosa, aburrida, carente de sentido, ¿sí? Destructiva tal vez. Entonces, lo importante que es saber el hecho de que vamos a morir. Martin Heidegger, un filósofo existencialista muy importante, habla de las dos maneras de existir, y las dos maneras que tenemos los seres humanos de existir. Una puede ser el estado de descuido de uno mismo, es decir, vivir la vida de una manera irresponsable, dejar pasar las cosas sin prestarles atención, desperdiciar el tiempo, desinterés por lo que sucede, ¿sí? Tal vez demasiado entregados a los placeres, sin otro tipo de responsabilidades. Pero también dice Heidegger que podemos vivir en un estado de cuidado de nosotros mismos, cuidar el cuerpo, cuidar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestro trabajo, el cuidado de nosotros mismos. Y justamente en este
estado de cuidado del ser es cuando reflexionamos acerca de la muerte, cuando sabemos que el tiempo que tenemos es limitado. Si hacemos conciencia de que somos finitos, tal vez, solo tal vez, podamos optar por vivir en este estado de cuidado del ser, en donde voy a hacerme responsable a plenitud de mi propia existencia, para que no pase lo que pase, esta frase la 9, Moisés, la 9, esta frase que dice, quien mata el tiempo, mata la vida, ¿no? Y tenemos ahí una imagen de un chavo en una cobija, enganchado con el celular, pues prácticamente todo el día, ¿no? ¿Haciendo qué? Nada, ¿no? Viviendo una vida irreal, una vida pues tal vez carente de sentido y perdido en el mar del mundo cibernético, ¿no? Quien mata el tiempo, mata la vida. Matamos el tiempo, matamos nuestra propia vida. Ahora sí, la 10, Moisés. Fíjate, quiero comentarles una anécdota de un filósofo francés del siglo XVI, Michel de Montaigne, que fue el creador del género del ensayo, un autor que ya he citado en otros momentos. Este diálogo que les voy a leer es un diálogo imaginario entre el dios Saturno, o Cronos, el dios del tiempo, ¿sí? Y su hijo, que era un centauro, que era un semidios, que hablan justamente de la vida y de la muerte, y habla pues Saturno con su hijo, del por qué le había quitado el don de la inmortalidad. Y le dice, imagínate sinceramente cuánto más insoportable y dolorosa sería la vida eterna para un hombre, en lugar de la vida que le he dado. Si no tuvieras la posibilidad de la muerte, me maldecirías sin cesar por habértela quitado. A propósito, le he añadido una dulce amargura para impedir que te entregues a ella con demasía, glotonería e intemperancia, para mantenerte en el estado de moderación que espero de ti, en el cual no escapes de la vida, ni retrocedas de la muerte. Para eso he atemperado con dulzura y amargura la propia muerte. ¿A qué vamos con todo esto? Pues que si nosotros fuéramos, como decía, infinitos, inmortales, pues entonces tal vez estaríamos quejándonos porque, bueno, en algún momento la vida pudiera volverse pues insufrible, no disfrutable, o se podría volver así como que un infierno. Podríamos estar condenados en un infierno dentro de la vida, ¿no? El hecho de la muerte pues nos da la posibilidad también de cumplir, de cerrar un ciclo, ¿sí? Pero obviamente puede sonar muy catastrófico, puede sonar muy necrófilo, pero no lo es. Para eso se le agrega, para eso la muerte, la angustia de la muerte tiene este componente de amargura, este miedo que tenemos todos de morir, este no deseo de morir. Bueno, en algunos casos sí hay deseo de morir, pero este miedo que le tenemos a la muerte justamente evita que caigamos en esta posibilidad de querer morir así nomás por querer morir, ¿no? De hecho, cuando muchas personas que cometen suicidio, pues bueno, no lo hacen sin dudar. Hay dudas, ¿no? Cuando se comete. ¿Por qué? Porque aunque una persona se quiera quitar la vida, siempre va a estar el miedo ahí latente. El solo hecho de quitarse la vida puede ser una experiencia, no puede ser, lo es una experiencia, pues bueno, que es muy difícil y sumamente complicada. ¿Te acuerdas, Moisés, de aquella película The Bucket List? Ahí tenemos la imagen en la 11. Así es, de Jack Nicholson y Morgan Freeman. Antes de partir, se llama aquí en Antes de México. partir, en México se llama Antes de partir. Esta película a mí me encantó, Moisés. ¿Tú la viste? Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? La historia Está fuerte, ¿no? Está complicada. Es complicada porque es la historia de dos personas, uno que es millonario, otro que es pobre, que se conocen en un hospital. Y los dos están desahuciados, están justamente a punto de morir porque estaban enfermos de alguna enfermedad terminal, creo que uno tenía cáncer. Y entonces deciden, antes de partir, antes de morir, cumplir una lista de 10 cosas que no habían logrado hacer en vida, ¿no? Por ejemplo, saltar en paracaídas, hacer un viaje en moto, creo que escalar una montaña, que fue lo último que hizo Jack Nicholson, porque creo que Morgan Freeman en la película muere antes que Jack Nicholson. Y en este viaje, pues bueno, se conocen y vuelven a reencontrarse con la experiencia, con el placer de vivir. La pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué tendríamos que esperar a estar
con alguna mala noticia, desahuciados, para poder disfrutar, para poder comprometernos con la vida como sería más saludable hacerlo. ¿Por qué esperar a saber que la muerte se acerca para disfrutar la vida? Y eso se lo digo a muchas personas en la consulta. De repente nos peleamos, nos enojamos, maldecimos, abandonamos las cosas pensando en que tenemos todo el tiempo del mundo, o como si fuéramos a vivir 600 o 500,000 años. Y la verdad es que no. La vida en promedio en México andará entre 70, 80, 90 años, si bien nos van. Tenemos tiempo limitado. Entonces, además de que tenemos tiempo limitado, realmente no sabemos cuándo la muerte va a tocar a nuestra puerta. ¿Por qué entonces esperar? ¿Por qué entonces no aprovechar para vivir la vida de una manera más placentera, para vivirla de una manera más apasionada, para vivir la vida de una manera más plena? Podemos hacerlo, para eso sirve justamente tener la conciencia de la muerte, el saber que voy a morir. Fíjate, en la 13, Moisés, está la imagen de un senador norteamericano que se llamó Richard Neuberger. Él murió a los 47 años de edad, nació en 1912 y murió en el 60. Fue un senador norteamericano, fue escritor, político, académico, empresario, que muere de un cáncer testicular. ¿Sí? Él combatió en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y antes de morir escribió algo que les voy a leer, les voy a compartir, que está en la 14, Moisés. Les voy a compartir, y decía Richard Neuberger, decía: he sufrido un cambio que considero irreversible. Las cuestiones relacionadas con el prestigio, con el éxito político, con la posición financiera, han perdido de golpe toda su importancia. En las primeras horas transcurridas después de saber que padecía cáncer, jamás dediqué un solo pensamiento a mi escaño, es decir, el escaño del Senado, el puesto, ni a mi cuenta bancaria, ni al destino del mundo libre. Desde que me diagnosticaron la enfermedad, mi pareja y yo jamás hemos vuelto a tener una pelea. Antes solía yo hacerle la vida imposible quejándome porque apretaba el tubo de la pasta de dientes por la parte superior, porque no se ocupaba lo suficiente de mis gustos culinarios, porque hacía las listas de invitados sin consultarme o porque gastaba demasiado en ropa. Ahora me doy cuenta que ninguna de esas cosas me parece relevante. He aprendido a apreciar lo que antes daba por sentado: almorzar con un amigo, acariciar un gato y escucharle ronronear, estar con la gente que quiero, leer tranquilamente un libro, disfrutar un jugo o una rebanada de pastel. Por primera vez creo que estoy saboreando la vida. Me estremezco al recordar las múltiples ocasiones en las cuales me compliqué la existencia. Y es lo que yo les decía, ¿no? La muerte, el hecho de tomar conciencia de la muerte, el hecho de saber que nosotros somos finitos, que en algún momento de la vida, si algo tenemos seguros, decía Joe Black en la película aquella de Brad Pitt ay, se me olvidó. Brad Pitt el Juay de Rito, ¿cómo se llamaba? No Anthony recuerdo. Hopkins. Donde decía Joe Black, decía: death and taxes, no, muerte e impuestos, es lo único que tenemos seguro en esta vida, ¿no? Si realmente sabemos que vamos a morir, si realmente sabemos que la muerte va a llegar cuando menos lo esperamos, ¿por qué esperar? ¿Para qué esperar a saborear la vida de manera intensa? ¿Por qué desperdiciar el tiempo que tenemos, que es sumamente limitado? Es una reflexión que yo quiero que te hagas, no para que lo respondas ahorita, sino para que lo tengas como una reflexión constante, ¿no? ¿Cómo puedo aprovechar yo mi vida? ¿Cómo cambia tu percepción de la vida al saber o al recordar o al tomar conciencia de que eres finito y que vas a morir en algún momento? No sabemos cuándo, pero lo que tengo cierto es que tú y yo vamos a morir. Toda la gente que queremos va a morir. Entonces, decía en la T15, Moisés, dice Irving Yalom, psicólogo reconocido, dice: el miedo a morir es permanente y de tal magnitud que una parte considerable de la energía vital se consume en negar la muerte. Pasamos muchísimo tiempo de nuestra vida negando el hecho irremediable de que vamos a morir. Y bueno, ¿cuáles son los temores más comunes? ¿O por qué a qué le tenemos miedo
cuando la muerte está cerca de nosotros. En la 16, tenemos la 16, ¿verdad? Dice Jacques Choron, un filósofo que escribió este libro en el 64 en Estados Unidos, creo que era ruso. Dice que los 3 tipos de miedo ante la muerte son los siguientes. Primeramente, lo que viene después de la muerte. Es decir, si voy a ir al cielo, al infierno, al purgatorio, a ninguna parte, si voy a andar flotando como alma en pena o voy a ser un fantasma como la Llorona, quién sabe, ¿no? Pero son los miedos, o sea, ¿qué viene después de la muerte? De hecho, parte de lo que muchas religiones del mundo tratan o proponen es justamente una vida después de la muerte. La vida eterna, el cielo, el paraíso, que son cosas que de alguna manera nos dan cierta tranquilidad y nos permiten también de alguna manera aceptar el hecho de que vamos a morir y que vamos a abandonar este plano, ¿no? Funciona como una especie de no quisiera llamarlo analgésico, pero pues como un factor que da esperanza, ¿no? Esperanza para saber o para paliar este dolor o este miedo al hecho de que vamos a morir y no saber exactamente qué viene después. Yo pienso que cuando muera me voy a convertir en un árbol, Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque espero que me entierren, espero engusanarme, espero que las raíces del árbol rompan el ataúd y se nutran de los desechos míos ahí, 3 metros bajo tierra. No quiero que me incineren. No. Muy pocas personas tienen muchas personas tienen el temor a ser incinerados, ¿no? Sí. No les gusta. Mi padre lo incineramos, él quiso ser incinerado, yo no sé, ya estamos muertos, yo creo que no vamos a sentir, pero me da miedo saber de que el fuego me va a estar chamuscando, ¿no? Pero cada quien tiene su propia filosofía y su idea respecto a cómo quiere ser tratado cuando muera, ¿no? Entonces, pues no sabemos lo que viene, no sabemos, ¿no? Entonces, otro miedo muy común también es el hecho... ¿Será el temor que tenemos del infierno al ser quemados? O sea, que relacionemos este rollo del infierno al ser incinerados. Pues cada quien lo imagina de manera diferente. Yo el miedo que me da es que en 2 ocasiones he sufrido quemaduras muy severas y puedo decirles que el dolor, los que nos hemos quemado, a mí me explotó un boiler y también me cayó en el hombro una olla de agua hirviendo. Y han sido de las experiencias más dolorosas en cuanto a dolor físico, el dolor de una quemadura. Entonces, pues no sé, asocio la incineración con quemadura y me da muchísimo miedo. Es de los miedos más terribles morir quemado o quemarte. Entonces, el miedo común es el miedo a lo que viene después de la muerte. También el hecho solo de morir, la experiencia de morir también es un miedo que tenemos porque no sabemos exactamente o nadie nos va a poder contar qué se siente morir, porque pues los que ya se mueren ya no están, entonces nunca vamos a poder saber qué se siente morir. Y otro miedo también común, otro tipo de miedo tiene que ver con el hecho de que nos vamos a extinguir. Ahora, en la 17, Moisés, tenemos también los miedos más comunes a morir. Y pues bueno, algunos tienen que ver con el dolor, la pena, el sufrimiento que le vamos a causar a la familia, a los amigos. El hecho también de que vamos a acabar con nuestros planes y proyectos. El hecho de que morir, pues el proceso puede ser, y de hecho en algunos casos llega a ser muy doloroso. El hecho también de que tal vez sabemos que ya no vamos a tener ninguna otra experiencia, de que ya no vamos a poder estar con los hijos. La incertidumbre también de saber que si hay vida después de la muerte, qué le va a ocurrir al cuerpo después de morir, Moisés, tampoco lo sabemos, ¿no? Y no lo podemos saber. Ahora, después de que esto que hemos estado comentando, de que hemos estado reflexionando acerca de la vida y la muerte, yo quisiera que nos escribieran y nos comentaran si después de hablar de la muerte cambia tu percepción de la vida, ¿no? Cambia tu idea que tienes sobre la vida, cómo disfrutar la vida, cómo ves la vida ahora que estamos hablando de la muerte. Que me comentaras también, que me dijeras, ¿qué harías si supieras que te quedara una semana de vida? ¿Qué harías? ¿Qué hicieron Jack Nicholson y Morgan Freeman en la película de Antes de morir, antes de partir, The Bucket List? ¿Qué harías tú, Moisés? Que la gente nos comente, ¿no? Que nos comparta, y para seguirlo tratando y seguir en contacto contigo aquí a través de este espacio de contacto emocional. Entonces, pues bueno, quiero pues recordarles que aquí en Contacto Emocional ya de hace rato ya estamos trabajando de manera presencial en la consulta psicológica, individual, familiar, pareja, niños, adolescentes, adultos. Somos un grupo de psicólogos
Está el psicólogo Gustavo Liden, que aquí debe estar aquí enseguida trabajando ahorita, preparando un curso. Él atiende psicología en general. Está la psicóloga Dulce Ramírez. Ella trabaja con niños, con adolescentes, con mujeres, con adultos, con parejas. Está el psicólogo Brandon Rojas, que es experto en el tema de adicciones y otras cuestiones también, pero concretamente él tiene una experiencia muy amplia en adicciones. Y pues un servidor, Jorge Castañeda, ya trabajando pues todos los días de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde, y de lunes a sábado estamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde la última sesión. Para consultas pues puedes contactarnos, buscarnos a través de este espacio de la página de Contacto Emocional, mandarnos un inbox y con todo gusto agendamos la cita. Llamarnos al 552-5200, es el teléfono de aquí del consultorio, o mandarnos un WhatsApp al 686-221-8623 para agendar tu cita cualquier día de la semana, excepto los domingos, porque pues bueno, hay que descansar, hay que disfrutar la vida. Hablando de la muerte, tenemos que disfrutar la vida, tenemos que vivir a plenitud. Los domingos son días de comer pizza, de ver fútbol, de platicar con la familia, con los amigos, de leer buenos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Pues amigas y amigos, ya nos vamos. Ha sido un placer, un enorme placer estar platicando con todas y con todos ustedes. Nos vemos el próximo lunes aquí en Facebook, y nos vemos en Canal 66 en Contacto Emocional. Hasta luego.